algunas dudas que quedaron pendientes. Yo a veces hago, no se dan cuenta, pero hago pequeñas pruebas generales. Sí. Les voy a dar un ejemplo, algo que suelo hacer cuando estoy dando clase de cualquier cosa. Vea bien. Hay algo que me brinca. La forma como alguien me quiera decir, hace una semana escribí algo a propósito mal. La forma como incluso era saber quién sabe hebreo y quién no sabe hebreo. ¿Quién sabe hebreo? Y lo dice, y como lo dice. Muy importante no juzgar. Después no se dieron cuenta que lo escribí bien, pero ya se quedaron obsesionados porque lo había escrito mal. La palabra izquierda me encanta porque causa dislocamiento cuando lo escribo con S. Y lo he hecho a propósito. Me he equivocado a propósito en varias situaciones para ver la reacción de la gente. De hecho, cuando no hay ninguna reacción de gente, porque no saben ni cómo se escribe la palabra izquierda. ¿Sí? Y entonces me dice también el nivel de las personas. Pero como estamos hablando de cosas en hebreo, pues puse una palabra básica en hebreo y lo pronuncié varias veces y la reacción fue muy interesante. Obviamente lo escribí a propósito. Yo hago pequeñas pruebas a la gente, no para juzgarlas, sino para conocerlas. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. No soy juez, nadie me ha calificado como juez. Ni creo que aquí nadie sea tampoco juez de nadie. ¿Sí? Nadie puede calificar a nadie, condenar. Pero conocer, entre lo que le platicaba el señor José hace un momento cuando me decía, yo soy compositor, soy director de orquesta, pero también, digo, lo que quieran, pues a lo largo de años se habla del judaísmo, porque es lo mío, lo conozco bien, pero también conozco de otras religiones, porque siempre he sido una persona muy curiosa. He sido coordinador del diplomado de religiones comparadas de Casa Lam y también del Instituto Luz sobre Luz, en el cual coordinamos, por ejemplo, una serie de ciclos, de cursos, de diplomados, en que eran maestros universitarios que todos profesaran su religión. Porque es fácil encontrar un embajador, un especialista, no sé, en Islam, y esa persona no sea musulmana. ¿Me entienden? Entonces buscamos gente que fuera maestros universitarios y que fueran de la religión que daba. Fue un triunfo eso, Eso fue muy difícil encontrarlo, pero lo logramos y lo dimos en ambos lados. Entonces por eso puedo hablar también de otras religiones y cosas así. Pero hablaba de la parte como músico. Como director de orquesta, cuando me enfrento a una orquesta, tengo frente a mí a 100, 20, 250 personas que no conozco. O sea, cuando es coro y orquesta, perdón, que es una orquesta de 80, 90 músicos, tengo un foro de 100, 150 voces frente a mí que no conozco. ¿Sí? Obviamente todos opinan que soy un idiota. De entrada, todos los músicos de una orquesta creen que el idiota que se pone allá arriba no sabe nada. Perdón, que ya me pensé. Entonces, lo que yo hago son pequeñas pruebas para ver con quién estoy. ¿Sí? Entonces, eso me sirve mucho para comprenderlo. ¿Me entienden? Ellos también me ponen pruebas, es muy típico. De repente estoy dirigiendo y le doy la entrada a los contrabajos y comienzan a tocar. Y les digo, maestros, es con pizzicato. La partitura dice pizzicato, o sea, pellizcado. Oh, sí, maestro, pizzicato, dice.
Está escrito, lo hicieron a propósito, a ver si escucharon. O levantan los 3 trombones, comienzan a tocar, pero el del medio está haciendo playback. No está tocando. Y si uno no lo escucha, ya se fastidió todo. Entonces, yo hago pequeñas pruebitas viendo cómo reacciona la gente para ver con quién estoy tratando. Entonces, no tengan esto presente. Creo que les puedo dar unas sesiones bastante interesantes y me equivoco como todos ustedes, pero no tanto. Sobre todo, no tanto, no como ustedes, o sea, no tanto como me equivoco, pero no tanto cuando estoy hablando de lo que conozco bien. Eso es a lo que me refiero. ¿Sí? Digo, no tanto como ustedes, pecadores. Ay, qué cosa más horrenda. Prepotencia, o sea, Saturnina, mastodónticamente gigantesca y babilónica, para palabrotas, estos son adjetivos: babilónico, piramidalmente prepotente. Eso es una palabra. ¿Alguna pregunta que tengan antes de iniciar plenamente la sesión? Díganme, por favor. En la primera conferencia, yo me quedé con la idea de por qué se le llama música sacra, o a partir de cuándo se le llama música sacra. ¿Quién está citando quién? Las cintas, las Es una gran amiga de muchos años, María, que es muy querida, muy querida. Igual que siempre. Aquí declaraciones de amor abierta. ¡Qué bonito! También os puedo querer a cada uno de ustedes, no se sientan. Quien no haya leído el libro de Eric Fromm, El arte de hablar, es que no ha entendido nada. El amor no es únicamente a la pareja. Uno ama solamente a su pareja. Estoy actualizando motores. Únicamente ama a su pareja, eso no es amor, se llama egoísmo adicto. Uno tiene que ser capaz de amar a toda la gente. No, yo creo que no es amor, no es amor. Creo que es importante. ¿Me escuchan bien allá atrás? Voy a subirle ya. Muy bien, entonces vamos a... Me preguntaba algo muy interesante con respecto música, que no entiendo, ¿cuándo aparece la música sacra? Cuando aparece la música y cuando aparece la religión. ¿Cuándo aparece esto en los albores de la humanidad? El domingo pasado en el programa de Biblioteca Pública hablamos de las pinturas rupestres. ¿Sí? Se calcula, en una antigüedad se calculaban entre 25.000 y 32.000 años. Simplemente la de Altamira, no, la de Lescó y sí, Altamira son 14, 16.000 años, pero se han encontrado de 40, 42.000 años. No, es guau, incluso estamos hablando que ya no lo pintó el Homo sapiens sapiens, sino el hombre de Neandertal. Cosa que entonces aquel hombre tosco, el Trucutú, aquel famoso, que era capaz de pintar, lo que revela cosas nuevas. El hombre desde la antigüedad hace música y desde la antigüedad tiene una serie de patrones de trascendencia, que es de lo que hoy vamos a hablar del más allá. O sea, entonces estamos ya íntimamente hablando del tema. La idea del más allá está implícito en el momento en que el hombre comienza a comprender. Voy a hablar mucho en un papel más o de historiador o de antropólogo, ¿sí? Para comprender, no para decir que sí existe o no existe. ¿Alguna pregunta antes ya para entrar directo al tema? Entonces, está desde la antigüedad, ahora lo sacro y lo profano, pues se va separando mucho entre lo que nosotros entendemos como sagrado y profano. ¿Sí? Ahora, lo sagrado y lo profano, como explicamos en la primera sesión, ¿sí? Lo sacro es
donde hay un orden superior. ¿Sí? Dios es bueno, nosotros tenemos que ser buenos. Dios es sabio, tenemos que ser sabios. Dios es justo, tenemos que ser justos. Lo profano es donde no está Dios, sino donde podría estar Dios, ¿sí? Y es la idea del caos primordial. De hecho, como lo hemos hablado, la criatura por excelencia profana es el dragón europeo, que no tiene forma definida. Hay muchísimas formas de dragón. El dragón es un animal amorfo. Puede tener muchas cabezas como ninguna cabeza. Puede echar fuego como no, ¿me entienden? El dragón son muchas formas. Los bestiarios medievales, que son representaciones de animales, mitológicos y no, ¿sí? Muestra al dragón en muchísimas formas. Entonces es muy importante esto porque la música profana es discontinua, donde puede pasar cualquier cosa, y va desde una canción de moda hasta una auténtica música popular o una sinfonía, y la música sacra pues da la idea de permanente presente. Recuerden que lo habíamos explicado hace 3 semanas, cuando hablamos de la diferencia entre lo sacro y lo profano. Lo sacro es un orden superior, lo profano es un caos primordial donde puede sacralizarse. ¿Me entienden? El lugar por excelencia de lo profano es la calle. Cualquier cosa puede ocurrir, ¿sí? Para sacralizar se hace o una ceremonia o se demarca. Hice una broma aquella vez cuando dije, una persona religiosa consagra su casa, si es judía le pone una mezuzá, si es católico le pone una palma bendita, si es cristiano depende, ya sea que le pone una cruz o le pone alguna señal que demarca la casa y afuera, el caos y el orden. La sacraliza, y sacralizar es darle orden superior. Ahora, mencionaba también una hierofanía, es un lugar donde Dios se manifiesta, como un libro que les recomendé muchísimo, que se llama Entre lo sacro y lo profano, de Mircea Eliade. Es un libro densón, no es muy fácil de leer, pero es un libro muy importante de Mircea Eliade. Hay en varias ediciones, una reciente es editorial Coyoacán, pero es una posibilidad. Eso es uno de los libros lindos que hay que leer. Mircea Eliade, como suena, Eliade. Es un escritor romano, él murió en 1962. Es un poco densón su escritura, pero le explica paso a paso todo lo que es hierofanía, tiempo y todo eso. Sí, es un libro densón, esto quiero decir que es un libro que hay que hacer un esfuerzo para leerlo, porque no es un libro de leerlo, de estudiarlo. Otra cosa importante, el tiempo sacro y profano. El sacro es un orden superior, es eternamente presente. El tiempo sacro es siempre presente. Nunca hay un antes o un después. Ahí viene el caso de la celebración de la misa, que es fundamentalmente el Jueves Santo. O sea, la idea de la sangre y del cuerpo de Jesús es la última cena. Es una representación de algo que está pasando en ese momento. Si no, ni es el cuerpo ni es la sangre. Es una oblea y es vino. Muy importante, se encarna. Y al encarnarme se vuelve presente. Y el presente es remontarnos a aquellos días. El Shabbat es eternamente presente. No es el Shabbat pasado ni el que viene, sino el único. Un día donde se detiene todo. El tiempo profano es discontinuo, ¿sí? O sea, donde va cambiando las cosas, ¿sí? No es lo mismo a las 7 de la noche que las 8, pero nosotros vivimos la sensación de un no tiempo en la música sacra, pero sobre todo en la música sacra de ciertas religiones. ¿Sí? La católica con el canto gregoriano. El canto gregoriano es un no tiempo, no tiene pulso. ¿Sí? Osana in el
imple supernagra. ¿Sí o no? Está. En cambio, la música también pasa con la música tibetana. O sea, es una música que rompe el curso de la temporalidad y de lo profano. Pero eso no pasa con la música judía. La música judía sinagogal, y es lo más interesante, eso ya es cuando hablamos pero del judaísmo plenamente, se parecería demasiado a lo profano. ¿Sí? Porque la música sinagogal tiene pulso, sí. Dejado vivir, también la música protestante tiene mucho de eso, porque toma lo profano y lo sacraliza, pero no deja de ser música con pulso. ¿Me comprenden? La música judía, digo, claro que hay momentos en que está, el Hassan cantando melodías largas y todo eso, pero en realidad todos se llevan con pulso. Pero es que es una sacralidad de lo profano. Está como cuando hemos mencionado de la gente considera que ir al baño es algo que ni siquiera se debe de decir. Y no hay manera ni siquiera de decir. Voy un momentito, voy al tocador. Y todas esas palabretas maravillosas que inventan para evitar decir voy al inodoro o al WC, ¿sí? O voy a hacer pipí, o no digo lo otro porque eso ya es de mala educación, ¿sí? Sí, sin embargo todos fuimos el día de hoy, ustedes la cosa, y eso no es un problema porque es privado y es algo sucio. Es sucio en cuanto que no es precisamente la cosa más linda del mundo. Hablar de eso no se ya habla. Sin embargo, cuando un judío observante va al baño y se lava las manos y sale y dice una bendición, porque agradece a Dios que las cosas abiertas se mantuvieron abiertas y las cerradas, bla, 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 ¿sí? Está sacralizando algo que es aparentemente sucio e innombrable. Hay una bendición después de ir al baño. Porque es un reconocimiento de la salud, es una bendición, es una braja que tiene que ver con la salud. ¿Cómo decir que hay una bendición incluso cuando uno ve una persona fea? Y también bonita. No, cuando uno ve el objeto de su culto, ya saben. No, hay una braja, hay una bendición para eso. Sí, hay una bendición, no, es en serio, o sea, no es choteo, es auténtico. Uno está aprendiendo así que lo profano, lo irrelevante, se puede volver relevante. Pero eso ya es el judaísmo muy activo, muy reciente, ya muy rabínico, posterior a la destrucción del templo, en que muchas cosas comienzan ahí a consolidarse. Pero no vengo a hablar de eso. O sea, en realidad quiero nada más mencionar que es la forma de sacralizar aquello. Entonces creo que eso tiene una importancia muy grande. Entonces la diferencia entre la música profana y sacra es muy cuestionable. También la intención. Cuando escucha a estos negros maravillosos haciendo un espíritu en una iglesia bautista allá en el sur de Estados Unidos, están aplaudiendo así, no tiene nada que ver con el canto gregoriano, pero es auténtica, pero tiene un pulso que recuerda a la música profana. ¿Sí? O sea, es muy difícil romperlo, muy difícil. ¿Alguna pregunta más? Porque quiero ya centrarme en el tema de hoy. A la 1, a las 2, a las 3. Corta. Ahora, después hay preguntas de temas anteriores, vale, pero no ahorita. Quiero que escuchen bien el silencio. Siéntense bien. ¿Ya ven? Qué mal postura, pero ¿qué dirían sus papás? Y dije, mi hijita, mi hijito. Derechitos. Escuchen el silencio. Va en serio. Ahora quiero que sientan quien está a la derecha
y quien está a la izquierda. Hay una distancia. Es muy curioso porque la distancia que tenemos es insalvable. Por más que abrace a la persona querida, por más que me quiera meter a esa persona, no puedo jamás ser la otra persona. Es que mi corazón es tuyo. No es cierto, es mi media naranja, son dos naranjas, como lo siento, son dos naranjas. La distancia insalvable que hay entre una persona y la otra, entre mis pies y el suelo, entre mi cabeza y el techo, de un silencio que se llama, no se asusten, la nada. Duele eso. Quiero que por un momento conciban, porque yo sé quiénes están aquí, conciban el mundo sin Dios. Solamente un ejercicio, no están pecando, porque después de esto las cosas tienen que ser distintas. Atrévanse a imaginarse al mundo sin Dios y no hay nada ni más allá. Nuestra absurda muerte, imagínenselo, nadie se altere, pero quiero que todos lo hagan para poderlo enfrentar lo que les voy a decir hoy. La absurda muerte que nos espera absolutamente a todos y la nada que sigue. Imaginen un mundo sin Dios. Con calma, yo sé que algunos se sintieron ahorita como, ¡ay, Dios mío! Nadie se va a caer. Todos, por eso les pedí que se sentaran bien. Y es en serio. Porque estas cosas pueden provocar que la gente de repente se sienta despavorada con pánico. Y no quiero que nadie aquí tenga pánico. Quiero que en este momento se imaginen que todas las creencias que han tenido, supongamos que llegara alguien con la verdadera verdad y los convenciera de que tienen razón, les dijera, no existe nada, no hay Dios, no existe absolutamente nada. Quiero que ahora sí que se fajen bien sus pantalones y sus faldas, ¿sí? Y que traten de imaginarse un mundo sin Dios y con la nada. Lo dejo 10 segundos con la nada. Si se dan cuenta, a algunos les cuesta tanto trabajo lograr llegar a la nada, ¿sí? Que de veras, o sea, mientras siempre está habitado. Para que me comprendan un poco más la idea de la nada, ¿sí? Tengo que señalar otro elemento que me parece interesante. Es como una persona que siempre ha vivido acompañado de su familia. Es más, vive con sus padres, se casa y luego tiene su pareja. Su pareja tiene un trabajo, o hombre, mujer, tiene un trabajo, tienen cosas en la cual le permite estar todos los días, que pueden estar juntos. Después llegan los hijos. O todavía más interesante, nunca se fueron totalmente de la casa de los padres, o viven al lado, ya saben, la gran familia mexicana. O siquiera está el perico, el perro, el gato. ¿Sí lo logran? Ahora, esas personas de repente por alguna causa pasan la noche en un lugar donde no vive nadie de esa persona. ¿Cómo se siente? Prende la televisión, prende la radio, o llama a los bomberos, o hace algo. Generalmente un sustituto de la enorme soledad que tiene el ser humano es la maldita televisión, no encuentro otra palabra, y la radio, ocasionalmente, con algunas estaciones valiosas. Red. Pero bueno, tiene cosas buenas. Como 94 y todas esas cosas. Pero en realidad nos llenamos de ruido. La gente que está sola, que tiene la radio prendida. Yo que tengo tantos años haciendo radio, ese es el problema que me encuentro constantemente. Que la gente
A veces he hecho programas de 1 de la mañana a 6 de la mañana del sábado a domingo, para que tenga parado un programa que voy a enviar varias veces. Son cientos de llamadas de gente que no duerme la noche. Así que son gente sola. Gente sola que para enfrentar su soledad, o sea, la nada, la llena de ruido. De hecho, por eso yo siempre, el programa de radio, yo digo, siempre los programas de radio tienen que ser en vivo, porque tiene que dar la sensación, la gente que está escuchando, que los estamos acompañando. Yo me he encontrado a lo largo de años, de repente estoy en un café, y de repente digo, señorita, la cuenta, por favor, y se voltea y dice, ¿usted es Sergio Berlioz? Por solamente decir señorita, la cuenta, durante años han escuchado mi voz, y entonces reconocen con esas palabras la voz de alguien que los ha acompañado en su terrible soledad de los domingos en la tarde. O en otros programas que haya tenido, el programa que tenía con Ricardo Rocha, que era diario, que tenía de radio, entonces con Federico Reyes Herodes. Entonces, y que no era de música, nada de música, para nada. Esa idea de la soledad, déjenla. ¿Hay algo peor que la soledad? Sí. La nada. ¿Cómo enfrenta los animales la nada? De forma grupal, muchos, a través de manadas. Es toda la teoría que maneja Levi Strauss y todos ellos, hablando de los sociólogos, de cómo el ser humano es un ser de manada, que busca relacionarse con los otros para lograr establecer un nexo, ¿sí? Y un equilibrio. Hay animales como los alces, que son animales solitarios. Hay animales como los lobos, que vivir solitario es la promesa de muerte. ¿Sí? Un lobo solitario está condenado a morir muy pronto. No va a poder enfrentar realmente. Tiene que ser, son animales de manada. Pero hablemos de venados, etcétera, que la sobrevivencia es por manada. El ser humano es un animal grupal de manada. Sí, otra vez, el antropólogo, el historiador, perdónenme, salud. Pero la parte importante de esto es que el ser humano, sin esa convivencia, ¿qué es la tendencia? La muerte, la locura. Les voy a dar un ejemplo. El ser humano es un animal grupal. Se viste, convive y es como espejo de las demás personas. A honrosas excepciones, que tiene una singularidad, su personalidad o lo que quieran, que se desvía un poco de la forma global de la gente, o piensa distinto y todo eso, pero no deja de haber una empatía con las demás personas. ¿Qué pasa cuando una persona se separa totalmente del grupo? ¿Cuál es la tendencia? La locura. La locura. La locura del ser humano que se separa del grupo, y la mejor prueba, ¿sí?, es la gente que ha quedado aislada en islas, náufragos o gente así, que pasa los años y cuando convive con la gente resulta que están mal, tienen totalmente desfasada la realidad. ¿Sí? Gente que no convive con absolutamente ninguna persona durante años. Ahí tienen el caso de esta película, Náufrago, con Tom Hanks, una película indispensable para revisar nuestras relaciones. Naturalmente está la fábula, esa novela de 1716, que es Robinson Crusoe de Daniel Defoe, tratando de demostrar que una persona ilustrada puede domesticar una isla, puede domarla, el ser del hombre del siglo XVIII con sus ideas de ilustración. En 1952, William Golding publica El Señor de las Moscas, una novela que junto con los demás obras le va a otorgar el Premio Nobel de Literatura. En una entrevista que tuve con William Golding en 1987, le pregunté, señor Golding, ¿El Señor de las Moscas es una respuesta a Daniel Defoe y su Robinson Crusoe? Y me dijo, totalmente.
Cuando una persona o un grupo de personas se aíslan totalmente del grupo, la tendencia es la locura. Es la locura. O sea, nosotros nos debemos mucho a las demás personas. Nos debemos para buscar un equilibrio, un equilibrio. Por eso buscamos esa de ser filial. Ahora, esa forma puede ser una trampa también, nos puede alejar de nuestro desarrollo como individuos, que como diría el gran poeta español Machado, por más que intento no puedo sumar individuos. Para ser individuos es una gran condecoración, porque a veces la gente son gente, no son personas. Como dicen en ciertos pueblos, en el Estado de México incluso, dicen gente-persona. Es que esa persona es gente-persona. O sea, están las gentes y están las personas. Las personas son ya individuales. Y por más que intento, no puedo sumar individuos. ¿Comprende? Pero el individuo no deja de deberse al grupo, porque entonces se puede volver una persona exótica, que siempre es simpática, la gente exótica, sus plumas y sus ideas locas, sí. Así es, gente exótica, pero sigue siendo simpática. En cambio, la gente excéntrica es alguien que está fuera del ex-centro, fuera del centro. Esas personas ya están entrando en el terreno de la locura. Si uno pregúntele a un solterón empedernido, sí, que de repente se casa a los 40 años de edad y resulta que la pasta de dientes, ¿dónde está? ¿Y dónde va la maceta? Son locuras, son manías. Son manías. No, gente que enviudó o divorció, pasan años y se vuelve a casar y la otra persona también totalmente formada. Y bueno, ¿de qué lado van los zapatos? ¿Y dónde se aprieta la pasta de dientes? Y no es broma. Hay gente que aprieta, malditos desgraciados, a la mitad. Pero esa gente debería de fusilarlo. Y hay gente que nos comenzamos, siempre estamos ahí. Y llega esa personita tan linda y encantadora, toma la pasta de dientes y la estrangula. Eso no puede ser. O sea, hablando en serio. Que de verdad eso es suficiente como para decir, mi vida, ¿sí? No, la pasta de dientes soy yo. Y entonces los dos, o la aprietas los dos, las estrangulamos, o de la abajo comenzamos a jalar, y pones bien la toalla, ¿sí? Y no me dejas mojado el lavabo. Y ya, una vez conseguimos entonces. Ahora hablando en serio. No es en serio, son locuras, son pequeñas manías, son chispitas de locura. Son formas de definir esa maravillosa forma de individuo que se va manifestando. No he hablado en ningún momento porque estoy hablando en serio. Estoy hablando de más allá y de más acá, porque en realidad estamos hablando de cómo llenar el vacío. El vacío. La gente desde la antigüedad le tenía miedo al vacío y lo llenaba formando grupo, sumándose. Las noches largas, cantando con una guitarra o con algún instrumento, las noches oscuras, o contando cuentos, o simplemente yéndose a dormir cuando oscurecía, callando las voces internas. Las voces internas hay que callarlas. Es lo que piensa la gente. Hay que callarlas, hacen mucho ruido. ¿Sí? Ponerse a reflexionar nos puede llevar a la idea del vacío. ¿Qué hay más allá de mi cotidianidad o de mi realidad? ¿Dios? ¿Quién es Dios? Aquello que llena ese vacío. Por eso les digo, si les costara, si ustedes pudieran hacerlo en casa, imaginarse el mundo sin Dios, borrar todo, y realmente no atenerse a nada, ¿sí? El día de ayer me dio esta idea. Veo a Ana Caridad Costa, una gran mezzosoprano, pone en su muro en Facebook, dice, y para terminar, un salmo diario, un salmo que pone. Entonces dice, Dios es mi pastor, no tengo nada que temer.
Y un maldito flautista que lo leyó, que no es amigo de Ana Caridad Costa, que es mío y que lo habrá visto, dice, y para terminar, un salmo diario: Dios es mi amigo imaginario, no tengo nada de qué temer. Pues espero que Ana Caridad, como es ella, ruego que no lo haya visto, porque si ya lo vio, hoy fue el funeral del flautista. No se lo va a perdonar, ¿no? Ana Caridad no se lo va a perdonar. Pero lo que quiero señalar es la idea de si Dios, imaginemos que Dios no existe, y entonces, ¿qué tenemos? Nada. Y entonces, desenvolvémoslo, pastor. Desenvolvémoslo, ¿sabe para qué? Para poder empezar de cero y poder empezar a entender algo que viene desde la humanidad, desde que la humanidad comienza a comprender eso. Créanme, esto es muy importante. Voy a recomendar mucho otro libro que no tiene que ver con el judaísmo, pero sí con religiones. Y es un librazo maravilloso, un poquitito más divertido que Entre lo sagrado y lo profano de Mircea Eliade. Es uno de los mayores pensadores de todos los tiempos, sobre todo uno de los mayores pensadores de nuestros días, que se llama George Steiner. George Steiner se escribe S-T-E-I-N, Steiner, N-E-R. Steiner, se dice Steiner. George Steiner tiene un libro bellísimo que se llama Nostalgia del Absoluto. Maravilloso libro. ¿Ya lo conocen? No, pero sí, no tengo idea. Y ese libro se le va a hacer agua a la boca. No es para ustedes. Del Absoluto. Editorial Ciruela, pero no como las ciruelas pasas con C, sino con S. Esa sí se escribe así, ¿eh? Esa sí se escribe así. Ciruela con S. Editorial Ciruela, España. Vale como 100 pesos, es un libro chiquito, porque la editorial Ciruela, uno dice Ciruela, inmediatamente porque comienza a venir aquí espasmos en el codo. No, cuestan cientos de pesos cada libro, pero estos no, estos son. Ahí le habla de cómo el ser humano, ante la crisis de las religiones, comenzaron a buscar sustitutos de la religión, entre ellos el psicoanálisis, el marxismo, ¿sí? O sea, cómo, no, por favor, vean la gente que muere, ya no por Dios, sino por la patria, o por el ideal, o por cosas así. Es muy interesante. Y el capítulo más divertido, el cuarto, que es Hombrecitos Verdes. El fenómeno de la gente que cree, no digo que sean ciertos o no, que cree en los ovnis, que ya se los expliqué. Alguien que cree en ovnis es alguien que debe de que meterlo en un manicomio, porque creen objetos voladores que no identifica. O sea, creer en platillos voladores ya tiene forma, pero creer en algo no identificado y que vuela, oigan, ese al manicomio, pero es peligroso. ¿Sí me entendieron? Porque la gente dice ovni, piensa en platillos voladores. Bueno, o es platillos voladores o son ovnis, objeto volador no identificado. ¿Queda eso claro? Son las palabras correctas. Bueno, es muy interesante leer ese libro, cómo el hombre enfrentado, el hombre del siglo XX, el siglo XXI, cómo ha enfrentado. Y miren que el hombre, este libro lo escribió en 70, podía haber un capítulo nuevo que se podía llamar New Age, que se van ahí vestidos de blanco con una gran cruz, ¿sí? Vestidos de blanco para recibir en la pirámide del sol la energía que recibe la primavera, para sentir que uno se llena del cuerpo y la sanación, y entonces uno llega después de ese quemar incienso y de ser vegetariano, una mezcla entre budista, cristiano, prehispánico, que después se van a tomar un café en el Starbucks, ¿no? O sea, ¿me entienden este tipo de mezcolanza? O sea, es el capítulo que no escribió George Steiner y que debería de escribirlo para que nos trate del absoluto. Le falta este capítulo, este sexto capítulo, el New Age, pero ya lo prefigura ya estaba el mundo hippie cuando escribió este libro. Es muy bello. ¿Cómo sustituir ese silencio, ese nada? El hombre de la antigüedad lo llenó de significado, la diosa luna, el dios sol, ¿me entienden?
era darle un sentido, y también para callar ese silencio lo daba también a través de dormir temprano y levantarse temprano y pasarse la vida en sobrevivencia. Pero hay un momento cumbre cuando el hombre comienza a comprender algo verdaderamente novedoso. Cuando el hombre es hombre, cuando el hombre comienza a pensar con pensamiento humano. Ya se los había dicho hace 15 días. Vamos, acuérdense. ¿Eh? No, muchísimo antes. Los griegos entendieron lo del tiempo, ¿no? ¿Eh? Los griegos vieron lo que era lo eterno, y que los egipcios se habían quedado, no entendían lo que era el Pero pasado. pasó, o sea, cuando comprendió qué cosa, el pasado y el futuro. O sea, de una forma un poquitito más directo, cuando el ser humano entendió lo que era el futuro y el pasado, que no existen. Existieron y existirán, pero cuando existan es presente y es pasado. Perdón, ya no existe nuestra niñez. Ya pasó, pero de verdad ya pasó. En serio que ya pasó, no existe. No existe. No existe. Y el futuro, mañana viernes, miren, le ponemos de más, decimos, no sé qué vayan a hacer mañana, el viernes a las 4 de la tarde, yo sí sé, ya se me está tocando lo que voy a comer. Lo que quiero señalar es que todavía no existe, pero estoy fabricando en mi cabeza hasta cómo voy entrando a esa preciosa casa. Me estoy imaginando los cuadros, me estoy imaginando a la gente. No existe, todavía no existe. Es más, se atraviesa una marcha del 132 y se acabó. Uno dice, no, en serio, no existe. El futuro no existe, el pasado no existe, va a existir. Es una idea de condición humana. Y en eso recibe todo lo que nosotros comprendemos con el más allá. El más allá es una promesa futura. Siempre. Díganme a alguien que haya estado en el más allá y que haya regresado. Que haya una prueba absoluta que haya regresado del más allá. La gente que dice que ha muerto, y que ustedes se acuerdan, ¿no? Que la gente ha muerto y regresa que después de unos minutos y que vio un túnel. Recuerden que los científicos dicen que el túnel se debe a un problema de irrigación sanguínea en el cerebro y que eso provoca una sensación de túnel en los recuerdos de una persona que está teniendo un problema de falta de irrigación en el cerebro, que es la explicación de un médico. Ahora, si ese túnel y que comienza uno a ver a los seres queridos y todas esas cosas, también puede ser una proyección mental de una persona que está aferrándose a la vida y que comienza una serie de recuerdos muy fuertes, o puede ser verdad. O sea, no, porque es una especulación que no hay una prueba científicamente. Estoy hablando de una actitud absolutamente descreído ahorita, porque no me sirve lo otro. Me comprenden un poco como para desdoblarme, con todo respeto, ¿sí? Entonces, volviendo a esto, nosotros tenemos, sí, a continuación, si el futuro no existe y el pasado no existe, ¿sí? La idea de un más allá, no hay la más mínima prueba científica. El día de hoy, que exista un más allá, ¿en qué momento el ser humano construye, descubre, o como quieran llamarle, me comprenden? ¿En qué momento el ser humano se ilumina su mente, lo comprende, lo descubre, lo inventa, el más allá? Para llegar a comprender, inventar, hacer, construir, o como quieran llamarle, el más allá, primero el ser humano tiene que haber comprendido la diferencia entre el pasado y el futuro. Cosa que no entiende un perro, por más lindo que sea.
¿Sí? Sí, porque un perro, ya les dije, le dicen hasta mañana. El perrito nada se durmió y despierta en el mismo presente eterno. Los animales no comprenden una cuestión es así, ¿sí? Aunque tengan memoria como los perros, los gatos, los elefantes, delfines y todos estos animales maravillosos, la memoria sí es una capacidad, pero no da capacidad para entender el futuro y el pasado. Las primeras culturas no comprendían esa idea del pasado y del futuro. Ni los fenicios, ni los babilonios, aunque posiblemente comenzaron a comprenderlo, ni los egipcios, que era lo que desgraciadamente pasó. Lo mencionaba, los egipcios al momificar a sus muertos, los hacían eternamente presentes. Ellos, el inframundo era eternamente presente. Salud. Uy, no, pero qué barbaridad. Aquí vamos a repartir pastillas aquí para que no se me enfermen, ¿eh? Mucho poquito de... Ahí expulse la enfermedad. Con los pies siempre bien tapados. Ahora, los seres humanos nacemos con el gen de la fe. Eso es un mito. No existe una prueba de un gen de la fe. Eso es algo de New Age. Eso es New Age. Perdón, ya es New Age. ¿Dónde está el gen de la fe? Que no existe, no hay una prueba científica que diga que el hombre, digamos, necesita esa fe. El hombre, como nosotros estamos constituidos físicamente, no ha habido una modificación en menos de 40 o 50 mil años. ¿Sí? O sea, el gen de la fe es un término pseudocientífico que ningún científico le va a poder avalar. Pero como dicen gen, entonces ya utiliza palabras, ¿qué tal utilizar como subconsciente? O sea, cuando uno utiliza términos científicos, parece que la cosa es en serio. Pero lo utilizan, perdón que lo diga así, lo utilizan charlatanes que quieren hacer creer a la gente. ¿Cuál gen de la fe? ¿Cuál gen de la inteligencia? Sí, pastor. Yo he leído algo así como que el gen del Cohen. ¿Del gen de qué? Del Cohen. No, el Cohen es descendiente de una persona primordial, porque hay pruebas científicas que pusieron a más de 500 Juanín, que se dice en Juanín que todo eso se hace una prueba del ADN y todos resultaron que venían de una misma persona. Ahora, ¿esa persona era Aarón? A eso sí no lo dicen. Pero que venían de una sola persona es una prueba. Ahí, National Geographic, cuando hizo esta investigación hace 10 años, avaló que todos vienen de un antepasado común. Eso sí. Eso no hay vuelta. Pero perdón, Jenny, ahí viene la cuestión del gen de la fe. Déjenme seguir avanzando. Dígame, por favor. ¿Qué es la muerte? Desde llegar a estoy ahorita armando todo esto. La muerte biológica obviamente es el cese de este sistema de vida y empieza otra etapa. ¿Sí? Estamos adelantando, rega, calma. Entonces aquí, volviendo a esto, el ser humano con los egipcios no habían concebido un más allá. El más allá seguía siendo un más acá, un más presente, porque no lograban romper la estructura y comprender futuro, pasado. Que además esos son consecuencias, que lo había mencionado en la primera sesión. La consecuencia de nuestros actos es cuando comienza ya el pensamiento filosófico. Los griegos conciben ya la consecuencia de los actos y de nuestras ideas. Los griegos comienzan a escuchar esa vocecita interna que todos tenemos, que es nuestra capacidad de nuestro diálogo interno. Lo que les dije el otro día, esa frase maravillosa de Aristóteles, no, de Sócrates. Buenos días, Sócrates. Y él contestaba que son buenos y que son días. Eso es filosofía. Cuestionar todo, pero como consecuencia de. ¿Queda claro? Ahora, continuando con esto, seguimos con esta etapa.
Los babilonios parece que ya comenzaron a comprender lo que era futuro y pasado. Los griegos les quedó bastante claro, pero los judíos fundamentaron todo a través de ahí. El culto al pasado, la promesa del futuro, la santificación del presente, es algo que lo diferencia absolutamente de todos los demás pueblos. Entonces ya el Yehudí por alguna causa comenzó a comprender el futuro y el pasado. Muy fuerte. Herencia de los, quizá de algunos egipcios, de los babilonios. Faltaban siglos para que llegara el pensamiento griego, cuando ya los Yehudim tenían esto que estaba gestando, que se va a alimentar por los griegos. El pensamiento griego le va a dar al pensamiento hebreo una coherencia de pensamiento muy grande, que va a ser su obra maestra, el Talmud. El Talmud es una ágora abierta, es una reunión de rabinos que están discutiendo de todos los temas. Olvidemos eso ahorita. Y entonces dígame, por favor, señor. Maestro, regresando un poco a Éxodo 4:6. Yo soy el que soy cuando estaba Moisés. Más fuerte que cuando nosotros. estaba Moisés en presencia del yo soy el que soy. Ese yo soy el que soy le mostró a Moisés el pasado y el futuro. ¿Por qué? Yo soy el que soy, es un presente. El pasado, porque le explicó la creación. Y el futuro, porque le dio promesa de que iban a poseer la tierra. Pero eso es maravilloso, pero eso es una maravillosa reflexión. Pero déjeme llegar a eso. O sea, para llegar a ese momento, esto es antes de Moisés. Esto es antes de Moisés. Además, recuerden, ahorita estoy tomando la actitud como descreído. No estoy tomando en cuenta los textos bíblicos, porque entonces me voy a hacer bolas, porque entonces en lo que yo creo y en lo que me dicen las pruebas científicas, que a veces no son iguales, o a veces van iguales, no hay problema, pero hay que tener mucho cuidado. Déjenme ponerlo en stand-by, déjenme ponerlo a algún momento, porque claro, eso revela. Pero ¿en qué momento ese texto se manifiesta? ¿En qué siglo? ¿En qué momento? Según un historiador, no es lo que creamos, porque el problema es que cada quien puede tener una sensibilidad distinta a eso. Por eso no nos puede servir mucho cuando es una reflexión que viene de ahí para nosotros. Pero yo estoy llegando antes de cómo puede llegar a eso. A eso. O sea, de repente el ser humano es un Homo sapiens sapiens, ¿sí?, que ha pasado desde el Homo erectus. Estoy partiendo de que el ser humano, como viene de las pruebas científicas y de un antropólogo, gente de todo nuestro respeto, como el ser humano ha pasado de una evolución, ¿sí?, de un animal a un ser humano, y que hay una enorme gama y una evolución probada científicamente, ¿sí? Ya no hay eslabones perdidos, señores, digo, obviamente hay muchos pedacitos, pero no hay un eslabón, hay muchas cosas, y va a pasar según todas las pruebas de científicos que merecen todo nuestro respeto, y que no pueden ser objetados por gente que diga, no creo, bueno, no lo cree, ya, cállate. Porque la verdad es que creer, no me sirve. Estoy diciendo cuál es la prueba. O sea, de repente el Homo sapiens sapiens llega, se yergue totalmente y comienza a entender el futuro y el pasado. Comienza a sentir el vacío, el enorme vacío existencial, la nada. Lo comienza a llenar, ¿sí? Y de repente comienza a descubrir cosas que ahí estaban, pero que no las había visto. ¿Me comprenden? ¿O ya se desilusionaron conmigo? Va a ser ateo, ¿quién les vaya a ser ateo? Ahora sí, el que diga eso, perdón, llego y déjenme dar una nalgadita, porque la verdad es que eso, yo jamás diría eso. Lo que yo quiero es que sean creyentes, si quieren ser creyentes, pero sólidos. Entonces, a mí me perdonan, pero les desarmo el motor y después lo hago, o sea, perdón, pero me hace ruido, sí, pero lo tengo que desarmar. No me lo desarme, lo tengo que desarmar.
O sea, perdón, pero así con el mecánico, o sea, y llego a desarmar la cosa y están viendo cómo voy armando las cosas. ¿Sí? No le va a tomar. Volviendo a esto, vamos bien. Volviendo a esto, el hombre ha comprendido el pasado, el futuro, el presente. La angustia de la nada la ha llenado con dioses, con representaciones aquí y allá, y así llega un poco el paso del tiempo. Pero de repente comienza la angustia de ese más allá. El más allá está presente con respecto al temor a la muerte, que pueden encontrar en entierros de más de 100.000 años. Hombres de Netherland, Cromañón, que enterraban a sus muertos de una forma ritual, como ha habido pruebas, ¿sí? Que los enterraron en forma fetal, con flores, que los llenaban, o sea, no era accidental. Había siempre a esa entierro, pero era una finalidad, era un fin total. El hombre consideró que la muerte era el fin total durante muchísimo tiempo. Cuando los ateos recalcitrantes dicen después de la muerte no hay nada, se sienten King Kong porque sienten que están como para ganarse el premio Nobel de descubrimiento. El ser humano ha considerado que después de la muerte no hay nada durante miles de años. O sea que estos hombres no están descubriendo ningún hilo negro. Y también están negando siglos de reflexión del ser humano en su afán de ser modernos. ¿Ven lo que les digo? Y ahí va la manada de descreídos. Ateo, no existe nada después de la muerte. Dios está muerto. Reflexionemos un poquito más en serio y ya aterricemos otra vez sin decir la palabra creencia. ¿Me entienden? Porque si no, no prende el motor. No prende el motor. ¿Sí me comprenden? Yo quiero algo sólido y no creencia, porque creencia es muy ambiguo la palabra creencia. Cada quien cree en una cosa distinta, es más, hasta en cosas equivocadas. Entonces, no creyamos, no se trata de creer. ¿Qué tenemos? El hombre ha comprendido esas cosas, muy bien. Entonces comienza a suceder algo fascinante. El hombre muere y se queda ahí. Pero comienza a gestarse algo fascinante. La idea de un alma inmortal, lo que es el Génesis. Pero el Génesis no es el único libro en la antigüedad donde comienza a manifestarse la idea de que el hombre ha sido insuflado, ¿sí? Que ha sido soplado sobre la presencia divina. Los egipcios lo manejan, los babilonios lo manejan, los fenicios lo manejan. No solamente los hebreos han descubierto esta idea les infla. ¿Y qué le infla? ¿Aire? ¿Qué le infla? ¿Agua? ¿Tierra? Es fascinante la pregunta. Yo siempre trato como si hagan de cuenta que lo está explicando a un chiquillo o un marciano esto. No es que es en serio, porque decimos, claro, queda muy claro. ¿Le queda claro de veras terrícola? ¿Les quedan claros terrícolas? O sea, nos cuesta un enorme problema pensar las cosas desde el pensamiento mismo. Pues, explíquenselo a un marciano esto, así con palabritas. Claro, el marciano sabe español. Yo quisiera retomar lo que usted está diciendo, que me hace muy interesante. Gracias. Pero hay una cosa que quiero decir, ¿no? Digamos, si lo vemos desde la óptica personal. Yo, cuando voy creciendo, evidentemente soy un producto de la ente social en la que vivo. Claro. Y la inercia social es muy fuerte. Esa inercia social me va a dar carácter, lo que usted decía hace un momento, a lo mejor una fe, ¿verdad? Creyendo lo que alrededor de mí se hace. Cuando yo empiezo a investigar, a estudiar, todo de lo que usted nos ha hablado, el Talmud, la Biblia, etcétera, etcétera, es evidente que yo voy cambiando mi situación de fe, inclusive. ¿Sí? Pero evidentemente yo no lo puedo considerar de ninguna manera como una situación absoluta. Y voy siendo el producto de lo que voy entendiendo, de
de lo que voy leyendo, de lo que voy investigando. ¿Sí? La fe que hoy tengo no nació conmigo, yo la adquirí a través de todo lo que Se fue estudiaba. construyendo, ¿sí o no? Sí. Entonces, finalmente, yo creo en un futuro, pero no tengo la conciencia de lo absoluto. Esto es así porque ya lo leí, porque lo dice el Talmud, porque lo dice Cábala, no, yo veo muchas cosas. Lo que sí me queda claro es que todos estos libros influyen para que yo tenga una situación de comportamiento ético y moral muy diferente al que adquirí en el medio donde yo crecí. Esa sí es una verdad que llevo conmigo y que sé que me ha servido y que le ha servido a muchos para lo que yo consideraría, a lo mejor no lo sucede así, una mejor manera de ser y una mejor manera de vivir. Yo lo recuerdo bien hace 15 años. Tengo 15 años de conocerlo, de tener el gusto de conocerlo, y he visto cómo sus ideas han ido volviéndose más sabias. O sea, incluso algunas reflexiones que yo decía, ahora sí, ¿dónde me escondo? No, hubo 2, 3 momentos en los cuales sí era absoluto. Lo que pasa es que mientras más reflexiona uno no toma actitudes absolutas, sino que comienza a decir, puede ser, o sea, un poquito el camino no abierto para que entren hasta las moscas, sino hay caminos que dicen, puede ser esto, quizá esto, dudo que haya esto, pero estoy abierto y quiero ver qué pasa. Pero también es un pensamiento progresivo, naturalmente. Por eso, Jenny, lo que yo decía, la fe, el gen de la fe, es algo que se madura. La fe de un campesino ingenuo, maravilloso y trabajador, no puede ser la de un teólogo. Porque la fe es producto de acá, no de un lugar donde anida el alma, donde era la discusión medieval, ¿en qué lugar está el alma? Déjame ir un poquitito adelante. ¿En qué lugar anida el alma? Durante miles de años, durante 3000 años, se ha discutido en qué parte del cuerpo anida el alma. Que si en la columna vertebral, que en el cerebro, que en el corazón, que en dónde, en qué lugar, en todas partes, porque es espiritual. La palabra espiritual, acuérdense, una palabrita que cabe en todas partes. Entonces, con esa me vuelvo rey. Entonces digo, es que es una cosa muy espiritual. Y entonces, ¿dónde está lo espiritual? O sea, perdón, pero en el codo, en el dedo, ¿dónde está? ¿En dónde anida el alma? Lo importante no es que anide físicamente el alma y que lleguen estos pseudocientíficos poniendo un moribundo en una balanza y en el momento en que muere y exhala su último aliento, la balanza marca 2 gramos menos. Entonces el alma mide 2. No, en serio, yo vi eso. O sea, verdaderamente esa gente debería de azotarla por mentirosos. El alma no pesa, porque si pesara ocuparía un lugar en el espacio. ¿Dónde está? En los intestinos, o sea, ¿dónde está? O sea, no es así como se demuestra el alma con procedimientos pseudocientíficos. Está como la gente de los ovnis y todo eso. O sea, la gente que comienza a manipular este tipo de información, cuidado, el alma no se mide así. O sea, la idea de que Dios da al ser humano, le da a imagen y semejanza, no es única en el Génesis. Aparece en Babilonia, aparece en Egipto de una forma muy ruda, muy cruda, pero ya existe esa idea de que existe algo adentro, de que hay algo, de que Dios le da el alma al ser humano, de que que el ser humano es a imagen y semejanza de Dios. Entonces, déjenme terminar esto un momentito. Entonces, en ese momento, el ser humano ya tiene algo, ¿sí? Pero sucede que muere esa persona. ¿Y dónde se va ese algo? En ese momento, miren, es el capítulo 1 y el capítulo 2. Es la gran diferencia. O sea, de repente, ¿qué pasa? ¿Cómo? Una persona que de repente es un animal, porque finalmente un animal es un ser animado. Por consiguiente, biológicamente somos animales, no plantas. Las plantas, y eso que se mueven las plantitas por eso, ¿sí? Pero nosotros somos animales porque nosotros somos seres animados. No hay problema ni es falta de respeto. Pero somos animados, seres animados, por consiguiente la palabra correcta somos animales.
Pero la diferencia entre un animal y un ser humano no es que se hace palaco, no, es su capacidad craneal no suficiente. También el delfín tiene un cerebro. Es conciencia. Y la conciencia radica en mucho la comprensión del futuro y del pasado. La conciencia, ¿qué es ser consciente? Despierto. ¿Despierto a qué? O sea, para poder llegar a ser consciente, no es que fuera inconsciente los fenicios o los egipcios porque no comprendían bien eso, sino que la inteligencia no estaba tan desarrollada como nosotros. Ahí sí me atrevo a decir, somos potencialmente más inteligentes que los egipcios. Claro, los egipcios fueron tan inteligentes como para hacer las pirámides, que no somos tampoco prepotentes. Eso es una gloria de ingeniería. Mi respeto a la cultura egipcia que pudo hacer eso. Eso no son ningunos niños, son inteligentísimos, pero no comprendieron la otra parte que le permite pensar las grandes ideas. Usted trae a un egipcio, lo sienta aquí y comienza a platicar libremente en español, vamos a decir con traductor, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos? Un egipcio que no, hay cosas que uno no entendería del egipcio, sobre, por ejemplo, sus objetivos en la vida. Sus objetivos en la vida es futuro. ¿Para qué uno va a la universidad? Para que uno se casa, para que uno ahorra. ¿Me comprende? Esa concepción de eso y ese futuro se ve interrumpido con la muerte física de una persona, que es, en ese aspecto, se acabó, la nada. Entonces, ¿de qué valió la vida de una persona? Y viene la reflexión. Si la vida de una persona se acaba en absurda muerte, ¿para qué? ¿Para qué ahorramos? ¿Para qué amamos? ¿Para qué? Se vuelve lo absurdo de la muerte biológica. Aunado a eso, la idea de que el ser humano tiene una partícula de Dios, si se me permite decirlo así. Tiene una parte porque Dios le da vida, según muchas culturas, incluso las prehispánicas, cuando Dios que si los hace de barro, que si los hace de maíz. Por favor, el ser humano trae implícito en esa evolución de la especie, no el gen de Dios, no el gen de la creencia, sino el gen, la inteligencia que va sacando deducciones lógicas. Si el ser humano ya aprendió a cazar y después logró cosechar, que pasa del paleolítico a nuestra época, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El paleolítico es hasta hace 10.000 años. El neolítico, muy amable, el neolítico, que es en el que estamos viviendo, que pasa de cazar mamut a cosechar, que ya no tiene que preocuparse por proteger a su manada de lobos, que era real, ni de frío ni de calor, le queda tiempo libre y su cabeza comienza a hilar cosas y comienza a armar una cultura y a construir, y después futuro, pasado, y la idea de que si Dios está allá, ¿yo qué soy? Su hijo, su creación. Y comienza a decir en qué momento estoy conectado. Y comienza a construir en su mente o en la realidad. ¿Ya me entendieron cómo lo manejo? La idea del alma. Y es maravilloso. Comienza a haber una conexión entre el creador y yo, pero aunado a otra segunda cosa, lo absurdo de la muerte. La muerte es culturalmente un absurdo. ¿De qué sirve que uno haya aprendido 39 idiomas para después que se le pudre el cerebro cuando esté siendo enterrado No es horrible, no es horrible, escriba lo que quiera. O sea, ¿de qué sirvió Einstein? Sino al final, bueno, el cerebro lo tenía Michael Jackson. El cerebro de Einstein lo compró creo que a $5.000 millones, una cosa así, pero compró el cerebro de Einstein, porque se
sacaron a Einstein que para estudiar. Einstein no es estudiar el cerebro, es el resultado de muchísimas cosas, no solamente es su capacidad intelectual. Lo que nosotros tenemos aquí es lo absurdo de la muerte, y si nosotros tenemos algo de Dios, ¿a dónde va? ¿Qué pasa con la parte física de la persona muerta? Su descomposición inminente. Así lo meta en formol, así lo diseque, así lo meta como momia. Las momias que ahorita han sobrevivido, dentro de 50, 100 mil años, serán polvo. O sea, no puede detener, ¿sí? No puede detener la disgregación del cuerpo en el cual estamos sustentados, ¿sí? No hay formol, no hay alcohol que detenga la descomposición, no hay hielo que pueda detener, ¿sí? Que pueda detener ad eternum, ¿sí? la descomposición que hay, no puede detener. Entonces, qué absurda muerte. Entonces, ¿para qué acumulo cosas si la muerte me va a arrebatar todo? Y en tercer lugar, el miedo a la nada. El miedo a la nada comienza a ser sustituido por el amor a Dios, la cercanía. Dios me responde, Dios está en todas partes. Eso es maravilloso, eso es valiosísimo. Y entonces nos sentimos apapachados. Nos sentimos, vamos caminando por una calle oscura y comienza la gente a rezar, acercando a Dios, verdad o no, sintiéndose acompañado. Otra vez, ¿me entienden mi posición descreída en este momento? Porque ya está haciendo, ya tiene huesecitos. O sea, ya en este momento voy caminando sintiendo que me ampara algo, que me protege, que está habitado, que mi casa está habitada. No hay nadie, pero Dios está conmigo. ¿Se fue la luz? No hay problema. No, se fue la luz, usted no puede ver la televisión ni la radio. Se vuelve loca la gente. ¡Ay, los fantasmas! ¿Cuáles fantasmas? Gravísimo. Bueno, volviendo a esto, volviendo. En el judaísmo comienza a desarrollarse algo muy interesante, que es, en la antigüedad se creía que entonces la persona, si guardaba la persona en su moría, y el alma ¿dónde estaba? O se regresaba a Dios, o se quedaba en el cuerpo, ¿sí? Es muy interesante cómo lo manejaban los griegos. ¿Cómo manejan los griegos? ¿Cómo se llama el cielo e infierno de los griegos? El Hades, pero con H. El Hades griego era el infierno, cielo de todos los griegos. O sea, era una especie de purgatorio, cielo de infierno, espantoso. O sea, muchas de las culturas mandaban a sus muertos a un lugar indeterminado. El Hades es un casi no lugar. Es terrible cuando uno lee la Odisea, cuando Odiseo llega y se encuentra, lo lleva una diosa, lo lleva a que conozca el Hades. Y llega a la puerta del Hades, se abre la puerta y comienza a aparecer los personajes que lucharon en la Ilíada. Sobre todo es interesantísimo el diálogo que tiene con Aquiles. Y es fascinante este momento de la Odisea, cuando Odiseo ve que se acerca a su madre. Él, cuando se fue de Ítaca, su madre vivía. Y encuentra ahí que ya está en el Hades, o sea, su madre ya muerta. Es un hallazgo literario formidable, de repente que encuentre, que, ¿sí me entienden? Cuando Homero escribe eso, quien haya sido Homero, le da una connotación maravillosa literaria. O sea, cuando Odiseo descubre que su madre está en el Hades, que murió en el viaje de él, de ida y vuelta. Acuérdense que tarda 20 años en regresar. ¿Sí? Las descripciones del Hades es terrible.
Las descripciones de la mitología escandinava, lo que es el Valhalla. El Valhalla, que las hijas de Wotan, el gran dios del Valhalla, que es como un Olimpo nórdico, que son las valquirias. Las valquirias se llevan a los soldados que han luchado en batalla, se los llevan para seguir luchando en el cielo. Yo no sé si es castigo o premio, pero eso de pasarse toda la eternidad luchando, no creo que sea un premio. ¿O es un premio castigo? ¿Qué cosa más extraña, qué concepción más extraña de pasarse la vida luchando? Más bien, la eternidad luchando, como los soldados cuando imaginaban el Valhalla. ¿Me comprenden? Entonces, esa concepción del cielo es bastante mortificante. O sea, ¿para qué quiero yo irme al cielo a luchar toda la vida? ¿Para qué me quiero ir a un infierno, cielo, como el de los griegos, el Hades, donde no queda claro si me va a ir bien o me va a ir mal? Y mis méritos en el judaísmo comienza a aparecer el primer gran concepto de la muerte, de la vida después de la muerte. Aparece en algunos pasajes bíblicos, tanto aparece en Salmos, como aparece también en el libro de Job, cuando habla en uno de los salmos, y algunos de ustedes me pueden recordar, porque se lo sabe, repite bien, mejor que yo, cuando dice, ¿qué será de mí cuando esté en la tumba que ya no pueda alabarte, Dios? Hay un salmo que dice más o menos así, o sea, cuando mi boca ya no pueda alabarte, en mi tumba. Es muy revelador ese pasaje. Quiere decir que el alma está muda en la tumba con el cuerpo del fallecido. No puede alabar a Dios porque está en la tumba. No sé si se dan cuenta, pero es aterrador. O sea, está enterrado el alma y el cuerpo en el mismo lugar. El concepto de la primera eternidad del judaísmo no es nada lisonjera. Habla de una persona que muere y su alma se va con ella y se queda en la tumba esperando o el juicio final o lo que quieran, pero en la tumba se quedan ahí esperando todo junto. No es nada positivo en pensar eso, pero entonces viene uno de los momentos más aterradores del pueblo judío. El pueblo judío ha tenido tres momentos infinitamente crueles: la destrucción del segundo templo y la Shoah, el holocausto. Y como ustedes saben, el holocausto es una palabra muy linda. Holocausto es sacrificio, es elevar. Y aquí esto fue la nada, fue aniquilación. Y tiene su palabra en hebreo que es Shoah. Llámenle como es. Fue un absurdo asesinato de 6 millones de personas para la nada. No fue un sacrificio, no fue un holocausto, fue la nada. Y eso se llama aniquilación. Y por eso es Shoah. Muy bien. Tres momentos del pueblo judío terribles. La primera destrucción en manos de Nabucodonosor, como ustedes bien lo saben, cuando los babilonios invaden, ya la historia pues la saben, pues después se las cuento. Pero la cosa es que me importa que estos 72 años de no cautiverio, de exilio del pueblo judío, la destrucción del primer templo, para los judíos fue un drama de tal grado que le cambió la psicología al judío. No sé si la Shoah vaya a cambiar la forma de pensamiento del judaísmo o del mundo, pero como bien dijo un gran pensador judío, Adorno, después de Auschwitz no puede haber poesía. Valdría la pena un día reflexionar si después de Auschwitz podemos de nuevo ser ingenuos y crear poesía bella, después de haber conocido lo que puede hacer el ser humano. Lo que pasó con la destrucción del primer templo es algo inconcebible para un pueblo orgulloso como es el pueblo judío. El pueblo judío había vivido durante 400 años, desde la época de Moisés hasta la destrucción del templo, en una época bastante benigna. Lucharon, conquistaron, tuvieron problemas con los Plishtim, con los filisteos, pero finalmente los dominaron. Tenían sus problemas aquí y allá, pero es un pueblo que se consolida en su tierra. Llegan los babilonios
arrasan y se lo llevan. 72 años después regresan, pero regresan distintos. Para empezar, solamente se calculan los historiadores que regresó el 10% de Babilonia. De hecho, los judíos quedaron en Babilonia hasta 1948. Una buena Irak, cuando Irak expulsó, como todos los países árabes, a los judíos que estaban dentro. Pero había una presencia judía en antigua Persia, en antigua Babilonia, que es Irak, hasta hace 60 años. Asombroso. Bueno, regresaron. La crisis de identidad que significó, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios nos abandonó? ¿Sí me comprenden? O sea, le pedimos a Dios que no lo hiciera y lo hizo. Pero ¿qué pasó por sus pecados? No es suficiente. Entonces viene ese gran momento. La aportación, una de las aportaciones más importantes del judaísmo, una de las pocas pero valiosas aportaciones fundamentales del judaísmo a la humanidad. La idea o el descubrimiento de la resurrección. Uno muere, pero su alma va a un mejor lugar. El mundo es un valle de lágrimas, pero el cielo será recompensado. El cielo es siempre mejor que el presente. Es la promesa de una vida futura mejor. El hombre que ya comprendió el futuro y el pasado, ahora está amueblando el futuro perfecto, ¿sí?, de una forma absolutamente sublime. Perdón. Gracias. Está sublimando el futuro total de nosotros. El futuro es el premio de todas nuestras buenas acciones o el castigo de todos nuestros pecados. En el judaísmo comienza a desarrollarse plenamente lo que se conoce en hebreo como Olam Haba, el mundo venidero. Vean, no se llama cielo ni paraíso porque el paraíso es en la tierra. El cielo judío se llama Olam Haba. Olam, el mundo, Haba, el mundo venidero. El mundo venidero es un mundo mejor. Esta primera concepción que viene después de Babilonia se va desarrollando entre el año 600 y 400 antes de la era cristiana. En ese momento el Olam Haba lo es todo, absolutamente lo es todo. Se va desarrollando de una forma plena, grandiosa. ¿Y cuál es el castigo de la persona que se porta mal? No poder entrar al Olam Haba. No hay infierno. El infierno es no entrar al Olam Haba. Perder el avión, ¿no es? Perder la entrada, el acceso. El alma la entrega a Dios al hombre y el hombre después la regresa sublimada o manchada. Perdón por la interrupción, pero sí se habla dentro de las ramas del judaísmo de 7 cielos y 7 niveles del infierno. Todavía eso no existe en este momento. Ok, perdón. En este momento no hay más que Olam Haba y Olam Asé, el mundo de las acciones. Rega. El Olam Asé, el mundo de las acciones, es la Tierra, el planeta Tierra, terrícolas. Aquí estamos. Este es el mundo donde hacemos nuestras cositas, buenas y malas. Y el mundo venidero, el Olam Haba, es el premio. No hay más, Señor. En este momento, es una primera etapa, pero perdón, se está separando totalmente de los egipcios. Se está separando totalmente, ya está el pensamiento griego. Es en la época de Pericles, es la época de la Atenas, del Partenón, cuando los judíos están desarrollando completamente comprendiendo esa idea del mundo venidero. Y perdón, pero es una aportación fundamental porque es toda nuestra base de la idea de que la vida valga la pena. Si no hubiera la concepción del Olam Haba, viviríamos en una vida únicamente de sobrevivencia. Comeríamos para no morir, dormiríamos para no morir,
nos reproduciríamos para no morir y nos rascaríamos para no morir. Y ya, changuitos al fin. No, en serio. Pero en el momento es que no, es que mañana voy a comprar esas carpetas que estaban bien bonitas porque, bueno, perdón, es adornar la casa. ¿Para qué? Hablando de algo muy inferior, es mi casa. Voy a comprar unas carpetas tan bonitas porque las voy a poner para que mi casa se vea bonita. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Siempre es un más allá. Esa idea de algo. Voy a comprar este libro valiosísimo, y cuando yo ya no esté, se lo pasaré a mi hijo. Son cosas, siempre esa idea de un futuro mejor. ¿Sí? Cada 6 años lo hacemos, por favor. Muerte y resurrección, muerte y resurrección, Aquí en México es verdaderamente gravísimo, o sea, es una esperanza ahí. No, digo, está... El presidente, viva el nuevo, hoy en día estamos, pero está ahora sí que nos ha venido una gastritis con todo esto, no sabemos ni para dónde jala. Ahora, volviendo a esto, perdón, no me olvido que levantó la mano y que la levantó, pero quiero señalar aquí que tenemos finalmente el Olam Abba, y eso es una cosa, una aportación gigantesca, porque entonces ya tiene una dirección la vida. Cuando una persona, porque decían los antiguos hebreos, ¿quién va a castigar a estos malvados babilonios que han destruido esto? ¿Qué va a pasar con mi vida que ha sido ultrajada? ¿Que no me voy a recibir recompensa por esto? ¿No va a recibir castigo la persona? Entonces comienza a ver esa idea. Ahora, le tengo una muy mala noticia, señor. En el judaísmo, los judíos no creemos una sola versión del mundo venidero. Existe desde los que creen que el alma anida en el cuerpo y se queda hasta el juicio final. Muchos creen en el Olam Abba y punto, y muchos en otras vertientes que es la que va a venir. Esta idea del Olam Abba fue consolidándose, pero comenzó a haber una inquietud, la idea del infierno. Pero la idea del infierno no fue muy aceptada, ¿sí?, en los siguientes 400 años. El Sheol, el infierno judío, es muy interesante. El Sheol es un lugar hirviendo, caliente, horrible, quemándose. ¿Alguien me puede decir dónde está el Sheol físicamente en la tierra? No, eso lo inventó Dante. Lo inventó Dante, y además le tengo una muy mala noticia. Como era el centro de la tierra, Dante lo imaginó el infierno con hielo. Lean la Divina Comedia, por favor, ahí está la Divina Comedia. Satanás en la Divina Comedia vive en un mundo de hielo. Pero sí se habla de un Geinón. La idea del cielo, pero ¿dónde está físicamente? Físicamente no hay. Por supuesto que hay un lugar físicamente. ¿Sabe dónde es? La puerta norte de Jerusalén, el tiradero donde quemaban la basura. O sea, la idea de Geinón es un basurero donde se quema la basura. La mentalidad comenzó a imaginarse que el infierno era así, pero es un lugar físico. O sea, vea qué curioso, existe, Señor, existe físicamente, pero de ahí comienza a crearse eso. La idea de que el infierno está en el centro de la tierra lo inventó Dante en la Divina Comedia. De hecho, Dante, lea la Divina Comedia, cómo lo llevan a las entrañas, entra por una cueva y comienza a meterse para llegar al centro de la tierra. ¿Sí? Y para ir al cielo se ayuda por Beatriz, que ya es subir. Es fascinante ese momento de... Perdón.
Hades sin H. Volviendo a esto. Con el tiempo comenzó, ¿sí? Comenzó la idea del infierno. Empezó la idea, pero no tuvo mucho amargo. Tenía que venir la segunda cosa más horrible que haya pasado al pueblo judío. La segunda destrucción del templo, la expulsión de los judíos de Jerusalén. Quedaron judíos repartidos en toda su tierra, muy importante. Nunca dejó de haber presencia judía en Tierra Santa, pero en pequeñas cantidades por los romanos. ¿En qué sentido nos dijo Serafino que cambió la psicología de los judíos que regresaron después de... Era tal el sufrimiento que pasaron con los babilonios y tan irracional de este pueblo tan orgulloso, seguro de que Dios los iba a proteger, y de repente no solamente no los protege, es destruido el templo. O sea, ¿dónde está Dios? Entonces, la urgencia de un castigo y de un premio no bastaba con que morir y ya. Necesitaba una respuesta mayor. Entonces el Olam Abba era la respuesta más absoluta a esas plegarias. O sea, yo he sufrido, pero cuando vaya al Olam Abba, Diosito me va a premiar y los malvados no van a entrar. Pero no era suficiente. Viene la destrucción del segundo templo y la aniquilación es peor. O sea, siembran sal en Jerusalén. Entonces viene la consolidación a través del Talmud, de lo que usted dijo muy sabiamente. La idea de los cielos, de los 7 niveles del cielo, de los 7 niveles del infierno en el judaísmo. Porque es tan irracional el sufrimiento que pasa el pueblo judío en manos de los romanos, tan increíblemente el sufrimiento, que era una forma de consuelo, de dar a los humanos un castigo merecido, ¿sí? Y ahí se va consolidando. Es la segunda etapa del Olam Abba, pero ya, ¿sí? Con su pasa de Sheol al ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Esto lo acabo de decir. El Geinom, que es ya la idea del infierno, pero un infierno terrorífico. Terrorífico. Bueno, en algunas versiones, bueno, en este caso de la rama del judaísmo, el Geinom es el lugar purificador. O sea, es el primer nivel en este caso Seol, de abajo, perdón, de arriba hacia abajo. Pero le tengo una noticia, eso pasa después. Otra vez, perdón, señor, adelantándome. Porque cuando llega el cristianismo, el cristianismo va desarrollando, y esto es a partir del año 1000. El judaísmo sigue manejando, muchos solamente creyendo en el Olam Abba, otros creyendo en el Olam Abba y el Geinom. Y no más de decir, espera un ratito, durante más de 1000 años, eso, el judío no le preocupa demasiado los niveles y todo eso. No es una... Pregúntenle a cualquier judío de a pie si le preocupa mucho el más allá y todo eso. El judío no está tan preocupado viviendo que no se... Y como si vive bien, va a ser recompensado. Entonces, el judío no está preocupado por los 7 niveles. Déjame ver. Por el año 1000, en el catolicismo, bueno, cristianismo, que no había otra división básicamente más que lo oriental y occidental, en la iglesia católica apostólica romana, se va consolidando la idea del purgatorio. La idea del purgatorio es muy atractiva, pero es una cosa, hay digamos que fecha de nacimiento del purgatorio hace aproximadamente 1000 años. Esto se va consolidando. El pueblo judío toma el purgatorio prestado del catolicismo. Bueno, esto los rabinos comienzan a respirar, no es cierto, y están las pruebas de estudiosos históricos que demuestran que antes del año 1000 el judaísmo no manejaba el purgatorio. No lo manejaba. Claro, algunos no lo quieren manejar como tal, y entonces comienzan a hablar de los niveles, de lo que usted manejaba exactamente para acomodarlo así. Pero en realidad es una influencia cristiana, católica, muy fuerte,
que es la idea del purgatorio. Para poder terminar todavía de amolar